noches a todos los compañeros, amigos, militantes y simpatizantes. El día de hoy vamos a tener, empezamos mejor dicho, un ciclo de 2 conferencias sobre la mujer en la historia del aprismo. Nos invitaba a la compañía Rocío Valencia y a la Torre, y va a presentar una ponencia muy interesante que conversará sobre la influencia que tuvo Magda Portal en el aprismo rural y que todavía tiene vigencia. Más allá de otros, digamos, de su trayectoria política que no vamos a tocar el día de hoy, sino solamente los aportes que hizo. Entonces les cedemos la palabra a la compañera Rocío Valencia allá de la Torre para que pueda hacer su exposición sobre la visión de la mujer nueva en Magda Portal, datos históricos e ideológicos. Bueno, buenas noches nuevamente, amigos, compañeros, amigas, compañeras. Este es un tema bastante polémico, ¿no? Cada que se toca el tema de la señora Magda Portal, porque bueno, como ustedes saben, ella ingresó al partido, militó durante 20 años y después salió y también vamos a decir que no solamente se retiró, sino que además también es cierto que atacó y escribió en contra no solamente del partido, sino de la figura de Aya de la Torre. Entonces, no voy a tocar el tema de su salida ni tampoco de esa etapa, ¿no? Que la verdad no tiene mayor interés para nosotros, que somos la mayoría de nosotros compañeros, sino más bien el rol innegable, ¿no? que cumplió el tiempo que militó dentro del partido y también publicó numerosos ensayos, artículos periodísticos, poesía y también algunos, vamos a decir, ensayos académicos sobre algún ensayo, porque hay uno, ¿no?, sobre estética. Entonces, esto forma parte, compañeros, de la tesis doctoral que ya vengo finalizando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de 3 años en realidad de ardua investigación sobre el tema, y también vamos a decir, un trabajo que nos permite como apristas el hecho de recuperar la narrativa acerca de este personaje, porque también como comunicadora estoy de acuerdo con la tesis que aquel que brinda el mensaje es el que en realidad es el dueño de la noticia, y se hace de la noticia y todos lo siguen, así no sea exacto, así no sea, vamos a decir, verdad. Entonces, lo que ocurre con las investigaciones de historiadores apristas y vamos a decir, en los últimos 40, 50 años, es que hemos abandonado al personaje de Magda Portal debido a que no solamente renunció, sino repudió y abjuró en realidad de la fe aprista. Entonces lo hemos dejado en manos de otros estudiosos y de otros investigadores que se han ocupado del personaje y han creado su propia narrativa, también faltando en algunos, vamos a decir, hechos concretos a lo que realmente ocurrió. Entonces, era importante que, ya que yo iba a realizar un doctorado en literatura latinoamericana, era importante que pudiera, ¿no?, yo creo, como investigadora, revisar todo ese material y volver a reconstruir, ¿no?, un personaje que había sido invisibilizado por razones políticas y separado también por razones políticas, y que volviera, vamos a decir, a narrar la historia, pero desde nuestra perspectiva, la perspectiva de una mujer aprista. Entonces, sin más, voy a dar inicio a la introducción a esta ponencia, que es acerca de la visión de la mujer nueva en Magda Portal y los antecedentes históricos e ideológicos que lo sustentan. Bien. Entre 1928 y 1948, primera diapositiva, por favor. Sí, por favor. Entre 1928 y 1948, Magda Portal personifica el ideal femenino de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. A los 124 años de su nacimiento, Magda se ha convertido en un ícono del empoderamiento político y social femenino,
y también el símbolo de la primera mujer que participó en la fundación de un partido de masas, el Partido Aprista Peruano, hoy a escasos 5 años de convertirse en un partido centenario. De hecho que el APRA ya lo es, pero me estoy hablando de la célula APRA que se fundó en Lima en 1930, ¿no? Y ella formó parte de esa acción histórica, puesto que su nombre aparece en el libro rojo, aparece Magda Portal firmando la fundación, repito, de la célula APRA o sección del APRA el año 1930 de septiembre, en el libro rojo publicado por la Fundación Armando Villanueva titulado Los Inicios. Entonces, el año 1931, además de haber participado, como les repito, como cofundadora de la sección APRA en Lima, en México, compañero, no se está viendo el PPT. A ver, quiero ver, compañera, disculpe, creo que hay un problema el PPT, primera diapositiva. Sí, estamos viendo, no quisiera... ¿Me da un minuto, compañera? ¿Ahorita lo está viendo? No se ve nada. A ver, un momento, por favor. Me permite un ratito, por favor, vamos a coordinar bien. Voy a crear un segundito. Bueno, continúo. En marzo de 1931, Portal escribe un artículo publicado en la revista APRA que titula Definición de la mujer aprista, y que también se encuentra en ese libro que ha publicado Armando Villanueva titulado Los Inicios, y que contiene una recopilación de la revista APRA. Bien, ahí estoy, ¿no? El artículo estoy hablando, aparecido en la revista APRA, y ya. Luego, además de ese artículo donde ella explica cómo debe ser, cómo debe definirse una mujer aprista, también publica un folleto, que es un folleto por el número de páginas, ¿no? Menor a 80 páginas, titulado El aprismo y la mujer, folleto que hoy en día se conoce con el título de Hacia la mujer nueva, ¿no? Y que lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿no? Es un libro pequeño, yo diría, bueno, está en el límite entre el folleto y el libro, porque tiene, bueno, el original tenía, bueno, menos de 80 páginas, pero este que han publicado en la editorial Achahuata tiene 112, entonces sí califica para ser libro. Este es el libro que Magda Portal publica en 1933, y no era su único trabajo. Había publicado ya en México otros trabajos equivalentes a este. Entonces, el año 33, bueno, se ocupa del tema de la mujer, publicando en Lima ese volumen que es El aprismo y la mujer, en el cual completa su visión acerca de la mujer nueva. En la presente ponencia tengo como objetivo demostrar de qué manera la visión de la mujer contenida en los textos de Portal dialoga con el ideal de otras dos mujeres precursoras también del feminismo a nivel internacional, y ellas son Alexandra Kollontai y Flora Tristán. O mejor dicho, en primer lugar, Flora Tristán, ¿no?, por la edad, por ser mayor, más antigua, y luego, años más tarde, Alexandra Kollontai, que es una soviética, convirtiéndose en una propuesta original. Ahora, la frase mujer nueva no la inventó Magda Portal. La frase mujer nueva es algo que se acostumbraba ya desde fines del siglo XIX. Como vamos a decir, son los inicios, los albores del feminismo a nivel europeo, a nivel internacional. Entonces ella nada más hace es recoger esa frase de mujer nueva e incluirla dentro de su texto o dentro de su libro, El aprismo y la mujer, e interpretar lo que estas otras dos ideólogas ya habían desarrollado, ¿no? De un lado, Flora Tristán, que es la famosa franco-peruana, hija de Pío Tristán, que creció en Francia y visitó el Perú, ustedes recordarán, el año 1834, y la otra ideóloga del feminismo es la soviética Alexandra Kollontai, que se encontraba en México justamente como embajadora plenipotenciaria de la Unión Soviética en el año 7, hasta justo cuando llegan los exiliados de acá de Lima, entre los cuales se encuentran Serafín del Mar y Magda Portal. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, la de antecedentes. Sí, un segundito de robo, porque aquí no parece que... En el 3, exacto, sí, allí exactamente. Entonces,
tenemos aquí la imagen de Flora Tristán, ¿no?, que es considerada fundadora del feminismo social en Francia y en el mundo entero. Es una precursora, es una mujer, la verdad, muy educada y que la primera prácticamente, ¿no?, en desarrollar esta corriente denominada el feminismo social, aunque los socialistas lo llaman feminismo socialista. Ella, vamos a decir, regresando al tema de Magda Portal, cuando Magda Portal se exilia en Chile en el año 40, en realidad, el Partido Socialista chileno la invita a que brinde una ponencia, a que prepare y brinde una ponencia acerca del tema de Flora Tristán. Y esto ocurre en el año 1942. En aquellos años, Magda Portal trabajaba con Salvador Allende, que más tarde sería presidente de Chile. Y además se había afiliado también como simpatizante, al Partido Socialista chileno. Vivía en esos años ella en Chile junto con su hija Gloria. Salvador Allende, como todos sabemos, es amigo de Víctor Raúl Aya de la Torre y tienen muchas ideas en común. De manera que no es de sorprender que se le pidieran o que se la vieran también a Magda como a una lideresa, vamos a decir, en el contexto del Partido Socialista, que no tenía muchos años de fundado. Entonces, la ponencia, el título que ella le pone a su ponencia ahí en Chile es Flora Tristán precursora. Y ese trabajo, que en un comienzo es una ponencia nada más, de unas cuantas hojas, unos cuantos folios, más adelante en su vida se va a convertir en un libro, en el libro que la poeta publica el año 83, ¿no?, pocos años antes de su muerte, y que se titula también Flora Tristán precursora. Entonces ese es otro trabajo académico también que realiza Portal en Santiago de Chile, y yo sostengo la tesis, en mi tesis doctoral, que es también con algunos datos precisos que le tiene que haber facilitado muy probablemente Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez, como nosotros sabemos, es un gran, no solamente erudito, escritor, sino que además era francófono, y como dominaba perfectamente la lengua gala, él, había podido investigar en francés una de las pocas biografías en realidad de Flora Tristán, ¿no?, titulado la Unión Obrera, que todavía no había sido traducida al español, y de allí había extraído datos importantísimos acerca de este feminismo social de Flora Tristán. Sánchez era un gran admirador de Flora Tristán, y en general todos los apristas aurorales eran admiradores de Flora Tristán. Flora Tristán es, vamos a decir, la bella dama, precursora no solamente del feminismo social, sino también es una gran teórica, ideóloga de lo que va a ser la postura del partido aprista en relación a la mujer y al tema de la mujer. ¿Qué dice Sánchez? Sánchez dice: él tuvo acceso a la obra del biógrafo francés Jules Puch, titulada La vie et l'œuvre de Flora Tristán, 1803 a 1844. La vida y la obra de Flora Tristán, 1803-1844, La Unión Obrera. Obra póstuma de Tristán, publicada recién en 1925, lo cual explica la precisión de algunos datos que el investigador incluye en su biografía Flora Tristán, una mujer sola contra el mundo. Esa biografía de Flora Tristán, una mujer sola contra el mundo, es de autoría de Luis Alberto Sánchez. No olvidemos que Luis Alberto Sánchez también publica en Santiago de Chile el año 1942 esta importantísima biografía de Flora Tristán. Además, es además la más completa, porque hasta el momento habían escrito sobre Flora Tristán Ventura García Calderón, que era un francófilo que vivía además en París, más que en Perú, y también había escrito acerca de ella Basadre. Pero en realidad la más completa biografía que se publica en los años 40 es la de Luis Alberto Sánchez. Entonces coinciden, se dan cuenta en las fechas, el trabajo de Sánchez, quise decir Sánchez, y el trabajo de Magda Portal, porque los dos se ocupan del personaje de Flora Tristán, y lo cual no es una coincidencia, sino que entre los apristas exiliados había una rica comunicación.
Este libro de Sánchez también lo utiliza Magda Portal como referencia en el trabajo que más tarde publicará en 1983 acerca de Flora Tristán. La biógrafa francesa Evelyn Bloch-Dano, ha subrayado el hecho que para Flora Tristán el feminismo no será jamás el objetivo central, sino será parte de una meta social. Desde su libro Peregrinaciones de una paria, Tristán, publicado por ella en 1830, el propósito será uno más amplio y abarcará a toda la sociedad en su conjunto. No olvidemos que en esa obra, Peregrinaciones de una paria, Tristán habla sobre el tema de la mujer, habla sobre las limeñas, por ejemplo, las tapadas, y también habla sobre las rabonas. No olvidemos que hace una crítica social prácticamente de nuestro país, del viaje prácticamente de un año, ¿no?, que ella tuvo el privilegio de hacer a nuestras tierras. Entonces, ya está, vamos a decir, anticipando lo que más adelante va a escribir en la Unión Obrera, ¿no? Estoy hablando de Flora Tristán. Bloch-Dano, entonces, su biógrafa, una de las biógrafas de Flora Tristán, dice que entonces el propósito de Flora Tristán es más amplio y abarca a toda la sociedad en su conjunto, a los asalariados, a las mujeres y a los niños. ¿Por qué razón? Porque tienen el denominador común que todas estas minorías son explotadas. No solamente es explotada la mujer, no, es explotado el niño, también es explotado el asalariado, y por lo tanto todos tienen la misma meta, ¿no?, que es la lucha contra el capitalismo. Todo esto lo dice Flora Tristán antes que Marx y Engels. Entonces hay que revisar, ¿no?, a Flora Tristán si queremos realmente hacer un estudio serio de lo que es la definición de la mujer en el APRA. Seguimos, por favor. ¿A 4? Sí, un momentito, compañera. Sí, un segundito, por favor, compañera Rocío. Un ratito, porque siente unos segundos. Perfecto. Ahora sí, pasamos visualizando, ¿no? Acá está. ¿Cómo no? Sí. Entonces, la Unión Obrera y el feminismo social. Seguimos en Flora Tristán. Durante 6.000 años, las sociedades han considerado y proclamado a la mujer como a un ser inferior dentro del orden natural y moral, y no le han reconocido ningún derecho. La mujer ha sido echada como una verdadera paria por la Iglesia, la ley y la sociedad, y convertida en un ser completamente dependiente del hombre. El mismo trato han recibido los trabajadores proletarios, considerados villanos, patanes y bestias de carga. El advenimiento de la Revolución Francesa de 1789 y el reconocimiento de los derechos del hombre para el trabajador representa un buen augurio para la conquista de los derechos civiles, políticos y sociales de la mujer, que desde su perspectiva son la materialización de los derechos universales del ser humano y lo único que garantizará el bienestar universal de todos y todas en la humanidad. Entonces aquí ya de manera premonitoria y por supuesto anterior, ¿no?, y desde el socialismo utópico de Flora Tristán, está ella anunciando que con la conquista de los derechos civiles, políticos y sociales, la mujer, y no solamente la mujer, se emancipará, sino también el asalariado, también el proletariado, ¿no? Eso es lo que ella plantea en este magnífico libro, La Unión Obrera. Bien, entonces, no tengo más que decir, puedo pasar a la siguiente, al respecto de esta cita que acabo de presentar. Seguimos con la Unión Obrera entonces. En cuanto a la condición de la mujer proletaria, la pensadora franco-peruana la realza aún más que a la mujer burguesa, puesto que, a diferencia de esta otra, la mujer de la clase trabajadora significa todo en la vida del obrero. Es hermana, es hija. Sí, el centro de la vida del obrero y el trabajador, ¿ya?, que es su única providencia, su único remance, mujer. Sin embargo, la escritora también denuncia el hecho que no se le brinde ninguna preparación para el importantísimo rol que cumple en la sociedad. Y aquí estamos hablando de la educación y de la Francia de
inicios en realidad del siglo XIX, porque es el año 1843, ya estamos casi mitad del siglo XIX y todavía la mujer en Francia no tiene, vamos a decir, los mismos derechos, no se le reconoce el derecho a la educación, a una educación secundaria y a una educación superior. Entonces, de acuerdo con, y aún más si pertenece esta mujer a la clase proletaria. Entonces, siguiendo a Tristán, a pesar de la infelicidad de la mayor parte de los matrimonios proletarios, la mujer siempre jugará el rol más importante e indispensable de la vida de la familia trabajadora. Ella es el eje, ella es el centro, ella es el remanso también del trabajador. Él es el responsable de la crianza de los hijos, de las hijas que la pareja tenga. Y por lo tanto, lo más conveniente sería brindarle una educación racional, sólida, apta, para convertirla en buena en su oficio, además de buena madre para sus hijos. La finalidad es formar a las mujeres como agentes moralizadores de los hombres sobre los que tienen acción desde su nacimiento hasta su muerte. En otras palabras, pues Flora Tristán creía, ¿no?, en la preeminencia de la mujer en el hogar y en la urgencia, ¿no?, que se le brinde una educación integral, puesto que de ella dependía no solamente la crianza y la educación de esos futuros ciudadanos, sino también la del varón con el que ella convive, su esposo, su marido, que de repente tiene más educación que ella, pero sin embargo es la fuente de inspiración. Bueno, entonces seguimos con el siguiente. Bien. Hemos dejado entonces ya las ideas centrales de Flora Tristán detrás y ahora les voy a presentar a la otra ideóloga que inspira también a Magda Portal en sus escritos y en particular en su escrito El aprismo y la mujer. Esta otra ideóloga es una pensadora rusa cuyo nombre es Alexandra Kollontai. Bueno, Alexandra Kollontai es una mujer que perteneció a una de las clases, mejor dicho, a la clase aristócrata acomodada de la antigua Rusia, anterior a la Revolución Rusa, y que tuvo la suerte de poder estudiar en una época en la cual ninguna mujer casi en Europa tenía ese privilegio de poder estudiar estudios superiores en Suiza, en la universidad, en la especialidad de ciencias sociales. O sea, que ella se doctoró es doctora en ciencias sociales y participa luego, pasa a formar parte de la revolución bolchevique y es amiga de Lenin. Entonces, Kollontai, bueno, va a recibir a lo largo de su vida toda clase de cargos, va a ser funcionaria también del gobierno soviético. Cuando llegan el poeta Serafín del Mar y la poeta, porque era poeta también Magda Portal, a México, al puerto de Veracruz, luego de haber pasado prisión en Cuba, ¿no?, el año 1927, ambos llegan en julio, se encuentran con este núcleo de intelectuales, artistas, que se reunían en torno a la figura de Diego Rivera. Y uno de los personajes del cual que estaba en boca de todos ellos y que todos admiraban, porque además hay que decirlo que todos eran de ideas de izquierda y de ideas revolucionarias, pertenecían a la vanguardia latinoamericana de la generación de 1920, una de las personas, repito, que estaba en boca de todos ellos y que todos admiraban y respetaban como mujer era Alexandra Kollontai, además embajadora en esos meses, embajadora de la nueva Unión Soviética en México. Pero a los pocos días, semanas que han llegado, que ha llegado la pareja a México, sale Kollontai abruptamente de México por razones políticas y deja pues solamente detrás de ella sus escritos, que también ya los habían traducido algunos de ellos al español. Entonces llega a las manos de Magda Portal uno de los escritos de Alexandra Kollontai, que de repente es La mujer nueva y la moral sexual. Es una de las obras de Alexandra Kollontai, se titula La mujer nueva y la moral sexual. Y otra de sus obras es La nueva moralidad sexual y la clase obrera, publicada en 1920. Otra es El comunismo y la familia, publicado en 1921. ¿Por qué decimos que hay una cierta influencia de esta ideóloga en Magda Portal? ¿Por qué? Porque en su ensayo sobre la mujer nueva,
que está contenido en el libro El aprismo y la mujer, la dedicatoria, el proemio, es una cita de Alexandra Kollontai. Entonces, repitiendo, ¿no?, lo que ya presenté, dentro del núcleo de artistas e intelectuales que los reciben en México se encuentran David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Tina Modotti y otros intelectuales y políticos de la vanguardia. Todos ellos favorables a la Revolución Rusa y también admiradores de la obra de una de las ideólogas y escritoras socialistas más destacadas de su tiempo, la ministra plenipotenciaria de la Unión Soviética, Alexandra Kollontai, que residió en México entre 1926 y octubre de 1927. Terminamos con esa diapositiva y pasamos a la siguiente. Entonces, Kollontai y el mito de la mujer nueva. ¿Qué cosa planteaba? ¿Cuál era la tesis, la idea de Kollontai? En el proemio de la sección hacia la mujer nueva, que forma parte del folleto El aprismo y la mujer de Portal, publicado en el año 1933 en Lima, incluye en la primera página de su ensayo una cita preliminar extraída de La mujer nueva y la moral sexual de Kollontai. Dice: esta es la mujer nueva, la autodisciplina en vez del sentimentalismo exagerado, la apreciación de la libertad y de la independencia en vez de la sumisión y la falta de personalidad, la afirmación de su individualidad y no los esfuerzos estúpidos por compenetrarse con el hombre amado, la afirmación del derecho a gozar de los placeres terrenales y no la máscara hipócrita de la pureza. Y todo eso era del agrado de Magda Portal. Lo colocó en el proemio, repito, de su ensayo La mujer nueva, que forma parte del libro El aprismo y la mujer. La primera línea del ensayo de Portal es una invocación a través de la pregunta retórica: ¿qué tipo de mujer está creando el aprismo? El escrito contiene los principios de un nuevo sujeto femenino, la mujer aprista, modelo que le servirá a todas las mujeres indoamericanas, según Magda Portal. Ese es el objetivo que ella tiene, el objetivo político y comunicacional. Pasamos entonces al siguiente para ver un poco mejor las ideas de... Siguiendo a Kollontai, la lucha de las feministas burguesas no es la misma que la lucha de las mujeres de la clase trabajadora. Mientras la mujer trabajadora odia al monstruo del capitalismo, que como un animal se abalanza con igual codicia sobre hombres, mujeres y niños, ávidos de succionar hasta la última gota de vitalidad de millones de trabajadores, movidos por el ánimo de lucro, la feminista burguesa no se conmueve ante la suerte del proletariado por causa del capitalismo. En consecuencia, cada nueva concesión que consiga la mujer burguesa será otra arma con la que explotará a su hermana menor y continuaría aumentando la división entre las mujeres de los dos campos sociales opuestos. Kollontai 1923. O sea que estas ideas son las ideas de Kollontai en el año 1923. Quiere decir, una cosa es, vamos a decir, las reivindicaciones feministas de la mujer burguesa y otra las reivindicaciones integrales de la mujer proletaria, de la mujer que es trabajadora manual o intelectual. Son diferentes, porque dice Kollontai, mientras que la una se contentará ni bien consiga el voto, o sea, los derechos civiles, los derechos políticos, la otra va a seguir luchando y es más, va a sufrir el maltrato de la mujer burguesa, que la va a seguir explotando sin miramientos, porque una vez que conquiste lo que quiere conquistar, que son los derechos, sus derechos políticos de igualdad con el varón, no le va a interesar el cambio del sistema económico, que es lo fundamental. Bien, entonces estas son las ideas de Kollontai, ¿no?, que es, como ustedes saben, socialista. Es una mujer socialista. Pasamos a la siguiente, sí, compañero, por favor, a la siguiente, eso. Kollontai y el mito de la mujer nueva. Según Alexandra Kollontai, las feministas que pertenecen a la burguesía no comprenden que una mujer puede tener igualdad de derechos y ser verdaderamente libre, solo en un mundo de trabajo socializado, de armonía y justicia. Las feministas no están dispuestas a comprender esto y son incapaces de hacerlo,
En otras palabras, la lucha de las mujeres trabajadoras es muy distinta a la lucha de las mujeres burguesas, que se contentarían únicamente con la conquista de algunos derechos o privilegios, mientras que la opresión continúa en contra de sus hermanas menores, las mujeres proletarias. Es decir, que las mujeres burguesas, una vez que logren conquistar sus reivindicaciones feministas, no tendrán ningún reparo en darle continuidad a la explotación de las mujeres proletarias. En resumen, los intereses de ambas se encuentran en conflicto, y mientras para la mujer burguesa el problema termina cuando logran que la sociedad reconozca su igualdad de derechos con los del varón, para la mujer proletaria la solución no pasa por la igualdad de los derechos ni la igualdad entre los sexos, sino que aspira a la igualdad de las clases y a eliminar necesariamente el sistema de explotación capitalista. Entonces hay una enorme diferencia. Mientras que la lucha de la mujer burguesa es una lucha sexista, según Kollontai, la lucha de la mujer proletaria es una lucha social, socioeconómica, mejor dicho. Entonces, el feminismo de la mujer trabajadora es un feminismo integral, es un feminismo que busca la transformación de la sociedad y el reemplazo, la sustitución del sistema capitalista, ¿no? Mientras que unas se van a contentar con solamente el voto o los derechos, la igualdad política con el varón, las otras van a tener que seguir luchando porque no son las únicas explotadas, son explotados también sus compañeros varones y también en esos años los niños. Seguimos por favor con la siguiente, con la 10. Bien, ahora sí vamos a pasar a la propuesta de Magda Portal, la propuesta hacia la mujer nueva dentro del aprismo y la mujer de Magda Portal. Entonces, contrariamente a lo que propone Kollontai, Magda Portal defiende el hogar aprista, fundado sobre bases de respeto mutuo entre el hombre y la mujer. Esto es sumamente importante, esto lo extraigo de la página 44 de su libro El aprismo y la mujer. Asimismo, en su ensayo acerca de la mujer, cita uno de los artículos del así llamado Programa Mínimo del Partido Aprista Peruano, que menciona la postura del APRA respecto de la nueva posición de la mujer dentro del matrimonio. Y dice así: estableceremos la independencia de la mujer en el ejercicio de los derechos civiles dentro del matrimonio. Programa Mínimo del Partido Aprista Peruano, 1931. Como se citó en Portal, 1933, ¿no? Es así como esta independencia del varón explica la razón por la cual en la sección titulada Hacia la mujer nueva, Portal va a elucubrar acerca de la pareja humana, del hombre y la mujer, que recupera su verdadero equilibrio, su verdadero sitio, después de siglos de haberlo perdido. Lo que quiere Portal en estas palabras es significar que la mujer y el hombre dentro del matrimonio son compañeros, son iguales. Ninguno domina al otro, ni el hombre domina a la mujer, ni la mujer domina al varón. Entonces es una pareja humana basada en el respeto, en el amor, ¿no? En el equilibrio que debe haber, que debe existir entre los sexos. Pero ojo, no es una postura sexista, no es una postura de confrontación. A eso se refiere. Tendrían que leer el libro para poder entenderlo en el mensaje integral, ¿no?, que transmite. Pasamos al siguiente, por favor, al 11. La propuesta de Hacia la mujer nueva dentro del aprismo y la mujer de Magda Portal consta de las siguientes tres ideas importantes. 1. En primera instancia, en Hacia la mujer nueva, Portal describe a la mujer nueva como a una mujer revolucionaria, valiente, enérgica, mujer segura de sí misma, de sus derechos, de lo que no pretende hacer un abuso ni un libertinaje. Eso como primero. Segundo, con relación a la asociación hombre-mujer, Portal afirma que la mujer colaboradora del hombre, no su esclava, compañera en el amplio sentido espiritual de la palabra, por primera vez va a tomar su rol inteligente al mismo nivel que su compañero varón. Esa es la segunda idea, es lo que les venía diciendo anteriormente, la igualdad, el equilibrio. Y tercero, no habla del matrimonio sino de la pareja humana del hombre y la mujer, como núcleo familiar cuya gran misión es formar hijos fuertes, unidos por el amor y el respeto mutuo por la igualdad y la equiparación de deberes.
donde además la mujer con su gran fuerza creadora y los impulsos superiores de su inteligencia será capaz de influir en la contexturación o construcción, quiere decir, de la familia y de la sociedad. Ahora, no olvidemos que la situación familiar de Magda Portal, voy a hacer un acápite acá, era haber sido casada, ¿no?, a través de matrimonio religioso y civil con el mayor de los hermanos Bolaños, que eran los tres de ellos poetas, ¿no?, de Huancayo, que fundaron, mejor dicho, la bohemia de Huancayo en los años 20, a inicios del siglo XX. Ella fue esposa del hermano mayor. Luego, cuando ella se divorció, ella formó pareja, pero no se casó, nunca se casaron, con Serafín del Mar, que era el menor de los hermanos Bolaños, quien también era poeta como ella y era un año menor que ella. Y que la hija, el fruto de su matrimonio, la hija Gloria Bolaños, era la hija de su matrimonio, del hermano mayor, pero sin embargo conoció como padre al hermano menor, a Serafín del Mar, porque fue quien viajó con ella por toda América Latina, ¿no? Y estuvieron exiliados, no solo lo voy a decir en orden, primero en Bolivia en el año 25, luego en Cuba en el año 27 por pocas semanas, luego México en el año 27, también 28 y 29, y del 29 pasaron a Santiago de Chile, y de Santiago de Chile retornaron juntos, luego de toda esa odisea que acabo de mencionar, a Lima, a fines del año 29, en el cual preparaban ya la fundación de la sección APRA, la fundación del Partido Aprista Peruano en Lima, en septiembre de 1930, al lado de muchos otros apristas fundadores que participaron de la fundación, como por ejemplo Alcides Pelusín, estaba Enríquez en esa época, y me olvido algunos otros nombres más, pero los tengo ahí en el libro rojo, ¿verdad? Entonces, esa era la situación familiar, personal de Magda Portal. Por eso es que seguramente ella no quiere mencionar mucho el matrimonio, porque no le ha ido muy bien que digamos, ¿no? Pero eso ya es un paréntesis, esa posición. ¿Pasamos a la 12, por favor? No, creo que estábamos en la 11, me parece. Ya, la propuesta, está casi. La propuesta y la 12, está bien. La propuesta hacia la mujer nueva dentro del aprismo y la mujer de Magda Portal. En segunda instancia, hacia la mujer nueva, es un ensayo en el cual la poeta peruana hace hincapié en la importancia de otros dos aspectos en la mujer, que son el de la autodisciplina y el de no perder como valor su feminidad. Esto es sumamente importante, ¿no? Esto de la feminidad. El aprismo abre, voy a citar a Magda Portal, el aprismo abre pues estos anchos horizontes. No ha de perderse en ellos la feminidad de la mujer, adoptando posiciones equívocas, malogrando su aprovechamiento. Todo lo contrario, enmarcada su acción revolucionaria en líneas de rígida disciplina, la mujer ha de mantenerse rectamente dirigida hacia su propia liberación. Hacia su propia liberación, que ha de levantarla al plano superior en lo espiritual y en lo material, desde el que pueda realizar plenamente su destino al lado de su compañero varón, libre también de prejuicios que la comprende y la respeta en todo lo que ella vale. Entonces, como comentario, bueno, la postura de Magda es muy clara respecto a que la mujer no debe de creerse igual que el varón, porque nunca va a ser igual que el varón, porque es femenina, es otro sexo, diferente al del varón, por lo tanto no es igual, entonces no compite con el varón, en consecuencia, ¿no? Explica claramente que debe de no perder su feminidad ni adoptar posturas o posiciones equívocas malogrando su aprovechamiento. Se refiere al aprovechamiento como mujer y como madre. Todo lo contrario, dice, enmarcada en su acción revolucionaria. Ella ve el feminismo como que los compañeros, ella comenta en La vida que yo viví, que es el libro de sus memorias, ella la miraron siempre como un igual. Ella nunca se sintió tratada como distinta por su condición de mujer. Y ojo que fue la única mujer en el CEN durante casi 20 años. Ella formó parte, vamos a recordar que fue quien encabezó desde un inicio el comando femenino o la sección femenina del Partido Aprista Peruano. Y que lo dirigió, lo lideró durante 20 años.
Y no olvidemos las campañas de alfabetización que lideró, los lugares recónditos del país que visitó, a donde llegaba siempre sin vamos a decir, sin viáticos, ¿no?, por parte del partido, y a donde los compañeros la recibían, ¿no?, con los brazos abiertos, porque era pues Magda Portal, casi, vamos a decir, tan importante, ¿no?, como cualquiera de los líderes de aquel entonces, como puede ser Luis Alberto Sánchez, Manuel Soane, Luis Heisen, Carlos Manuel Cox. Y era tan importante como todos y cada uno de ellos, y ella hacía labor no solo de alfabetización, sino que hacía proselitismo. En sus viajes ella ha hecho giras por las Antillas, Centroamérica, hablando del imperialismo y del antiimperialismo aprista y de la unión continental. Y ese trabajo político lo ha hecho luego ciudad por ciudad en el Perú. Ella sola, sin el apoyo ni la ayuda de nadie. Entonces, en esos años ya su compañero estaba preso. No olvidemos que Serafín del Mar entra a prisión en el año 34 y que no va a salir hasta el año 44, 10 años más tarde. O sea que todo lo que ella caminó, lo caminó sola, sin él. Todos esos años, digo, del 34 hasta que se exilia en Chile, ¿no? Bien. Entonces pasamos a la 13, que ya son las conclusiones de esta presentación. Y a manera de conclusión podemos afirmar que Magda Portal coincide con Flora Tristán en la importancia que debe dársele a la educación de la mujer. Esta es una parte que he desarrollado un poco en esta ponencia, pero ella habla mucho de la educación también en su libro. A diferencia de Tristán, Portal incluye en sus reivindicaciones también a las mujeres de las clases medias, ya que ellas son las que al lado de los trabajadores y jornaleras conforman las filas del Partido Aprista Peruano. Hay necesidad, según precisa, de culturizar racionalmente a las mujeres, prepararlas para su propia defensa sin disminuirlas, acercarlas a las fuentes de cultura a fin de que se realicen, a diferencia de Tristán, que no se atrevió a soñar con una educación universal y gratuita para la mujer desde el Estado. Portal augura que la mujer peruana tendrá las mismas posibilidades. ¿Ahí qué pasó? Sí, disculpe, se cortó un momentito, compañera de Arreo, disculpe, compañera García. ¿Ahorita está? Perfecto, ahora sí, compañera García, disculpe la interrupción. Adelante, por favor. ¿Sí? Estamos en la mujer peruana. La mujer tendrá, a diferencia de Tristán, que no se atrevió a soñar con una educación universal y gratuita para la mujer desde el Estado, Portal augura que la mujer tendrá las mismas posibilidades que el hombre, puesto que el Estado aprista creará la escuela única, gratuita, hasta el nivel universitario. Y todas las profesiones u oficios libres también. Quiere decir que lo tenía clarísimo desde un inicio Magda Portal, ¿no? Que la mujer, vamos a decir, la redención de la mujer, la emancipación de la mujer en el APRA dependía de su educación y de su formación en iguales condiciones que el varón, ¿no? Y eso tenía que valer como educación universal y gratuita. Era uno de los puntos más importantes del programa mínimo, del partido desde los años 30, ¿no? Pasamos a la segunda diapositiva de conclusión, la 14. Respecto del feminismo de Portal encontramos algunas coincidencias con el pensamiento de Alexandra Kollontai, aunque también encontramos marcadas diferencias. La admiración de Portal hacia la pensadora soviética se ve corroborada en la elección de la cita de apertura de la sección titulada Hacia la mujer nueva, que forma parte de La prisma y la mujer, y cuyo título ha sido tomado en uno de sus ensayos del libro, ¿no? Al igual que Kollontai, la poeta no ve en el hombre a un opresor o enemigo, sino por el contrario ve en él a un compañero de vida que lucha al lado de la mujer por una sociedad distinta, con igualdad y justicia social. El enemigo común, tanto para Portal como para Kollontai, es el capitalismo. De acuerdo con Portal, la mujer debe ser autodisciplinada, sin perder su feminidad. Con relación a la asociación hombre-mujer, Portal afirma que la mujer es colaboradora del hombre, no esclava, su compañera en el amplio sentido espiritual del vocablo, y que por primera vez en la historia va a tomar un rol inteligente al mismo tiempo que el de su compañero varón, que el de su compañero aprista varón, debería decir. Eso es todo, nada más, estimados compañeros.
Y bueno, si gustan podemos pasar a las preguntas, si las tuvieran. Sí, perfecto. Le agradezco mucho, compañero Rocío, la exposición. Tal como es la costumbre de nuestros eventos, por favor, los que deseen intervenir, levanten la mano para ir decidiendo. 1 minuto de intervención para la respuesta del ponente. Adelante, compañero. El que desee, levanten la mano, por favor. Compañero Antonio Becerra, adelante, por favor. Bueno, estuve viendo un poco sobre la historia de la señora Magda Portal y dada la casualidad que la señora, nuestra compañera, falleció 4 días antes de que yo naciera. Yo nací el 15 de julio. ¿Su alejamiento fue más bien por cuestiones ideológicas o simplemente quiso darse un paso al costado? Porque esta parte como que no quedó muy clara. Gracias. Yo no he expuesto sobre esa parte de su vida, porque eso es mucho más tarde, eso es en el año 48, que ella se retira del partido 49. Mi exposición solamente ha versado hasta el año 33, si se da cuenta. Las 2 obras que he citado son una del año 31, me parece que es Definición de la Mujer, y la otra es del año 33, que es El aprismo y la mujer. Eso es muy posterior y no formó parte de mi exposición, pero si gusta lo puedo ilustrar un poco, ¿no?, desde el punto de vista histórico. Así es, porque... Cuanto a la bibliografía que puede consultar, ¿no?, en ese respecto, está el mismo testimonio de ella, lo que ella dice en La vida que yo viví. Y luego, bueno, las interpretaciones, yo creo que todos estamos de acuerdo, me parece la mayoría de quienes somos de formación aprista, que fue realmente catastrófico, ¿no? Y fue una forma muy violenta en la que ella rompió con el APRA. No solamente rompió con el APRA, sino con Aya de la Torre en particular, le tuvo una vamos a decir, aversión personal. Y ya yo creo que como ejemplo podríamos citar la novela La Trampa, ¿no?, que no es en realidad propiamente una novela, sino es un libro, como se dice en literatura, no es un libro testimonial, escrito desde la experiencia de su propia vida y cómo ella lo ha sentido y lo ha vivenciado. O sea que no olvidemos que también participó del Congreso de Revisionismo en Arequipa, ¿no?, en el año 49. Claro, y también el rechazo que le hizo Alan García en su gobierno, ¿no?, a la comitiva que le envió para visitarla, ¿no? La rechazó, no quiso saber nada, vamos a decir que fue definitiva. Su vuelta, o sea, cuando ella volteó la página completamente. Y además se afilió al Partido Comunista en los años 70. Y formó parte de los viajes y el protocolo de Velasco. O sea, todo eso ya es posterior, muy posterior a lo que estamos estudiando en esta parte, que es la etapa auroral y fundacional, ¿no?, que es la parte que creo que como apristas deberíamos de dominar. Ya lo que viene después, la verdad, a nosotros no nos sirve de mucho y mucho menos de ejemplo. Sí, Emiliano, adelante. No se escucha, estás con el audio apagado. El audio apagado. Sí, Ya. gracias. Ya la última. Adelante. Gracias, Rocío. Aprovecho para saludarte y agradecerte por esta excelente exposición. Y yo quisiera preguntarte en este acercamiento a Magda Portal, en la medida que ella tenía en la búsqueda, en la relación con el hombre, ¿no es cierto?, una relación de equilibrio, entonces de colaboración, pero al mismo tiempo hace una crítica en la relación de explotación de la mujer del sistema capitalista, ¿no? Claro. Pero en la realidad, digamos, en esta época del Perú y hasta la época actual, digamos, las mujeres no solamente son explotadas en el sistema capitalista, sino también son explotadas en la relación del hombre con la mujer. Es decir, que es un ideal de una relación horizontal, pero en qué medida Magda Portal hace una crítica a este machismo histórico, ¿no?, que se le mira a la mujer, que dentro de las familias, ¿no?, tienen que someterse, tienen que, digamos, una relación también de una doble explotación, ¿no?, capitalista y dentro de la familia también ser explotada. Quisiera que comentes sobre esto. Claro, por supuesto. Con mucho gusto, Emiliano, y un cariñoso saludo afectuoso recordando
nuestros días en el taller Antenor Orrego, de los años 2004 en adelante, 2004, 5, 6, 7 y hasta el 2009. Bien, formamos parte de una revista con Emiliano que se llamó Antenor Orrego, Centro de Estudios Sociales Antenor Orrego, sociales y políticos. Bueno, en realidad la que más profundiza en ese tema yo les recomendaría es Alexandra Kollontai. Ella sí menciona la explotación que sufre la mujer obrera, la mujer, no solo la mujer trabajadora, la mujer campesina, ¿no? Sobre todo la mujer proletaria, habla del machismo, de los maltratos, el hecho que el hombre ruso se siente superior a ella porque tiene una mayor educación, la humilla y todo lo demás. De todo eso se debate y escribe pues Kollontai y también Flora Tristán más que Portal. Parece que Portal ha tenido una trayectoria diferente, porque ella ha estado más libre, voy a decir la verdad de las cosas. No ha estado en matrimonio casi un año de su vida, porque el matrimonio de ella fue muy fugaz, duró solamente apenas un año, 2 años me parece, con el mayor de los Bolaños, y luego todo lo demás que ha tenido ella en realidad en su vida no ha sufrido bajo el dominio o el gobierno de un varón. Entonces ella no escribe mucho acerca de eso, o nada, es que yo no encontré nada, por el momento en mis investigaciones no encontré. Y lo que sí puedo decir es que habla, eso sí, muy bonito del compañerismo, porque ella lo vivió, eso también con Serafín del Mar, juntos sacaban adelante la revista APRA. No olvidemos que Serafín del Mar era director de la revista APRA en su fundación, ¿no? Hasta que lo apresan, pobrecito, en 1934 lo apresan y se rompe la pareja, la pareja de enamorados que ellos dos constituían, de novios, y aparte eran el dúo dinámico, porque ¿qué no hacían? ¿No? Eso nada más para poder comentar, pero yo la veo a Magda incluso más activa en el tema de la gira por Antillas, ¿no? Donde se va sola por las Antillas con su hija, y Serafín se queda en México y ella hace toda una gira de proselitismo y propaganda antiimperialista y por la unión continental en varios países de las Antillas, ¿no? Está pues en Santo Domingo, pasa por Panamá, está en Guatemala, en El Salvador, todo eso, y dando conferencias además, al punto que cuando a ella la toman presa por 500 días en el año 34, a ella también la toman presa, solo que él se queda 10 años preso y ella no, ella está 500 días presa. O sea que a los dos los apresan en el año 1934. Entonces, iba a mencionar al punto que cuando ella está presa, y todos los intelectuales y artistas de América Latina publican en esta revista Claridad de Argentina para que ella salga libre, para que la liberen. Todos publicaban artículos, o sea, hablando loas, hasta Víctor Raúl publicó hablando loas de su trabajo. El propio Seoane publica en la revista Claridad, en un número especial que le dedican, que se titula en la revista Claridad de Buenos Aires, Magda Portal. Y ahí salen las palabras de Aya de la Torre, las palabras de Seoane, las palabras de Luis Alberto Sánchez y de otros intelectuales más, exigiendo a nivel continental la liberación de esta mujer revolucionaria, que injustamente está presa y con una hija pequeña, de 8 o 9 años en ese momento. Sí, Gustavo. No sé si ya respondí a tu pregunta. Pero Gustavo, adelante, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, antes todo esto me pareció una exposición bastante ordenada, donde se han revisado fuentes, donde se ha mencionado pues a la mujer trabajadora, mujer que forma una familia, que cría a los hijos, que es base importante, ¿no? De esta unión en pareja, ¿no? Pero me gustaría saber si también hay un punto especial sobre la mujer indígena, ¿no? La mujer indígena pues no habla castellano, generalmente, no es solamente quichuahablante, o tal vez habla solamente alguna u otra lengua indígena, y tiene una cosmovisión diferente a la mujer más que todo urbana o periurbana, ¿no? Entonces, esa sería una de mis preguntas. Bueno, es muy interesante la pregunta del compañero Gustavo Aliaga,
porque en efecto no hay mención sobre los derechos de la mujer indígena o de la mujer campesina, sino que se habla del género, en Portal estamos hablando, ¿no? En general, y habla del género en general, no hace ningún tipo de, vamos a decir, no hace una disertación solo sobre la mujer campesina o indígena. En aquellos años el indigenismo estaba pues naciente en círculos, ¿no? Vamos a decir determinados, como por ejemplo estoy pensando en la revista Titicaca de Puno. En la propia revista APRA hay muchísima simbología de reivindicación del indio, muchísimo, me parece, iconografía y dibujos, ¿no? de la época, incluso de Sabogal también, si ustedes se fijan en los primeros números de APRA, donde lo que se busca es justamente la reivindicación del indio, pero del indio en general, pero no por géneros, sino del indio, que en realidad no es indio, ¿no? Es quechua, es aymara. La reivindicación del quechua, de la aymara y de todas las demás etnias que tiene el Perú en general, pero sin división de géneros. En ese sentido, Magda Portal tiene un magnífico mini ensayo que es el arte precolombino, vamos a decir como el título exacto lo tengo acá, un momentito si me permiten, para que lo puedan revisar, porque además toda la obra de ella está en línea, ¿no? Es la facilidad que se puede bajar, incluso sus libros se pueden bajar de internet sin ningún problema. Entonces, ella tiene, permítame un ratito compañero, un libro justamente que habla del arte y de lo indígena, que se llama, acá lo tengo, un momentito. A ver, bajando. Está, fíjese. Vamos a abrir otro documento que tengo acá de la tesis, un momentito. Acá lo tengo en este otro, si me permite. Disculpe la demora. A ver, vamos a ver este de acá, sí. A ver, en este de acá sí lo tengo. A ver. En este de acá sí. Acá está, el capítulo sobre el indígena, ¿no? El arte peruano como elemento de afirmación racial, tiene Magda. Un artículo publicado en 1927 en El Comercio y en la revista Titicaca de Puno. Repito, el arte peruano como elemento de afirmación racial. Entonces, si se va a ocupar del tema indigenista, se ocupa desde la visión del arte. Como ella era artista, era poeta, una gran poeta además. Muy buena poeta. Sí, es todo nada más, compañero Aliaga. No hay más sobre el tema del indigenismo, ¿no? Y la defensa del indio, la reivindicación del indio en esos años. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí. Compañera Rocío, sí, una consulta. La posición del partido para la constituyente del 31 no era darle el voto total del femenino a nivel total, sino solamente selectivo, a la mujer proletaria, a la mujer que produce, no a la mujer parásita que mencionaba incluso Magda Portal, si no me equivoco, mujer. Esa influencia de la característica que el partido tiene para ese momento, en ese contexto, está visto que fue dado por el comando femenino encabezado por Magda Portal. Claro. ¿No? Y iba en contradicción directa con lo que planteaba Soledad Oroda de Cáceres, que era lo que fue nuestra idea primigenia. Esa concepción de Magda Portal es, por lo que usted ha expuesto, tiene mucha influencia en lo que pensaba Flora Tristán, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocando? No, Flora Tristán no habla sobre el voto, no, al contrario. Ella dice que hay una diferencia fundamental entre los derechos de la
de la mujer burguesa y los derechos de la mujer proletaria, ¿no? Igual que Kollontai, las dos coincidieron. No. La postura del APRA En un inicio fue la defensa del voto irrestricto, ¿no? De la mujer y de todas las mujeres, o sea, ¿no? Y después se fue moderando porque políticamente se dieron cuenta que no convenía. Imagínense si todas las mujeres burguesas votaban, iban a votar seguramente contra el APRA. Entonces ahí fue que el partido aprista decidió defender un voto calificado, no solamente las mujeres que tuvieran educación o que fueran casadas, etc. Entonces el Partido Socialista, que después fue Partido Comunista, primero Partido Socialista cuando fue fundado por Mariátegui y después fue Partido Comunista cuando tomó el liderazgo de ese partido Rabines, que sí defendían el voto irrestricto, ¿no? De la mujer, el voto, vamos a decir, de la mujer analfabeta, de la mujer campesina, de todas las mujeres en general. El APRA no, el APRA tenía una reivindicación condicionada, pero en un inicio no olvidemos que Magda Portal, cuando presenta el pliego de lo que ella y todo el comando femenino había votado en el año 31, sí era una defensa total del voto de la mujer en un inicio. Ya pero cuando se va del partido del APRA, tiene otro discurso un poco revisionista, ¿no? Donde acomoda un poco las cosas a lo que a ella le conviene ya para que haga, vamos a decir, tenga más congruencia con sus posturas, ¿no? Post-apristas. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? ¿Eh? ¿Preguntas adicionales, por favor, compañeros? Hay una pregunta del compañero Emiliano. Creo que se ha quedado con la mano levantada, ¿no la bajó? ¿Ya la bajó? Compañero Emiliano. Bueno, no sé si voy a probar, pero voy a improvisar porque realmente es una oportunidad magnífica a contar con Rocío, y es este día de luchas contra la explotación, contra el capitalismo, ¿no? Pero ciertamente ahí había una utopía de que el modelo alternativo al capitalismo sería el socialismo, el comunismo, ¿no? Y quizás en esa época Rusia ya estaba ensayando no tanto el modelo comunista, sino un capitalismo, que decimos capitalismo de Estado, pero en qué medida también había ciertas críticas, no solamente al capitalismo privado, sino también a este dominio de un Estado, ¿no? que decide por todos, ¿no? Y que deja a las personas pues sin libertad, ¿no? Entonces, también el concepto de libertad, que es muy importante para Magda Portal en su modelo de sociedad que ella está buscando. Quería que nos puedas comentar, Rocío. Sí, claro, en ese sentido, pues, Emiliano, yo creo que Magda Portal no desarrolló mucho una teoría del Estado, ni tampoco desarrolló mucho una, vamos a decir, posición política original. Yo la vengo leyendo hace ya años, ¿no? Para el doctorado, y lo que ocurre es que veo más bien hace un eco de las ideas de los fundadores del APRA, ¿no? De las ideas de Víctor Raúl, sobre todo, en los temas del antiimperialismo y en los temas, vamos a decir, del capitalismo también en general. Y más bien la que sí desarrolla y teoriza más es, yo veo, su abuela, mía Flora Tristán. Flora Tristán, sí, desarrolla mucho más. Y aparte, la obra, la Unión Obrera, es de Flora Tristán. Es una obra fundamental, esta de acá. Acá es donde ella teoriza, Flora Tristán teoriza acerca de, vamos a decir, lo que en realidad ella es una socialista utópica. Flora Tristán es una socialista utópica, porque sueña con una sociedad distinta, ¿no? Por supuesto, sin capitalismo, ¿no? Sueña con una sociedad igualitaria. Y además es precursora de Marx y de Engels, porque ella es la primera en hablar de la Unión Obrera Internacional de los Trabajadores, antes que Marx. Y ahora la frase Unión Obrera Internacional de los Trabajadores se la adoptan de su libro, Marx, cuando ella muere en 1834, y Marx adopta esa frase de acá del libro de Flora Tristán para luego incluirlo en el Manifiesto Comunista de 1846. Entonces, ¿quién es la pensadora aquí realmente? ¿Quién es? Es Magda Portal, perdón, es Flora Tristán.
es Flora Tristán la pensadora, ¿no? Por excelencia, por autonomacia. Por eso digo yo, en el momento de definir a la mujer en el APRA tenemos que pensar en Flora Tristán como ideóloga, pensadora, teórica, ¿no? Yo creo que está por encima realmente de las seguidoras que luego no van a reinterpretar sus ideas. Algunas, no todas, pero más completa es Flora Tristán. Bueno, sí, entonces yo creo que hemos dado la vuelta, ¿no? A todas las preguntas. Hay una mano levantada más. Me parece Gustavo Oleaga, sí. Sí, bueno, yo también quiero aprovechar como Emiliano, ¿no? Tener una ponente que ha leído la obra de Magda Portal. Quisiera hacer una pregunta, tal vez, sea un poco delgada, ¿no? Pero en el sentido de que he escuchado que en la influencia de Magda Portal y también ella misma escuchó la palabra de la sexualidad de la mujer y imagino también cuando forma pareja, el amor. ¿Cómo lo concebía? ¿Cómo concebía la sexualidad en la mujer Magda Portal? ¿Era una sexualidad libre? Porque no necesariamente tiene que estar unido. Puede haber amor sin sexualidad y sexualidad sin amor. Entonces, ¿cómo ella, tal vez en sus escritos, o tal vez no sé, en su vida personal, por ejemplo, ella se enamoró, ¿no? Franklin del Mar. Claro, no, sí, pero antes estuvo con el hermano mayor, ¿no? O sea, esa por ejemplo, en esa época, y también un poco en esa también, ¿no? Bueno, es algo un poco, no muy común, ¿no? Pero puede pasar, pues, ¿no? Pero en ese sentido me refiero, ella tenía alguna... A mí me parece que es un poco morboso, ¿no? Estar divulgando en su sexualidad cuando en realidad la señora está fallecida y hay que respetarla, yo creo. Y aparte que ella no ha escrito sobre sexualidad, la que escribió sobre sexualidad fue Alexandra Kollontai, que tiene un libro que se llama La moral y la sexualidad. En ninguna parte de la Prisma y la mujer Portal habla de sexualidad. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo la respeto muchísimo, es objeto de estudio de una tesis doctoral, estoy en estos momentos ya finalizando, y me parece que no voy a hablar sobre el tema, porque es un tema personal, es un tema delicado, no fue parte de la ponencia, de la propuesta, no me voy a abstener porque la respeto como mujer, vamos a decir, como política, como artista más que nada, ¿no? Y creo que ella no tocó ese tema y además me parece que su matrimonio también lo tenemos que respetar porque ella se divorció y recién después que estuvo divorciada ella se enamoró o él se enamoró de ella, fue con el hermano menor de su primer esposo. Entonces son cosas que ocurren, aparte cosas de avanzada, ¿no? A lo que no se hubiera atrevido de repente una mujer de inicio del siglo XX, pero ella es poeta, es una artista y no vive bajo los mismos cánones. Tal vez finalice compañero Egidio, y compañeros todos, la ponencia con un poema de ella que les voy a recitar, les voy a leer, y yo creo que terminamos ya por hoy. Entonces, si me permite, conocer mejor el personaje con el poema, ¿no? ¿Está bien? Adelante, compañera. No quisiera, porque este es hermoso, ¿no? Acá sí ya creo que la pueden comprender más el alma de este personaje tan polémico. Dice así: con cuántas lágrimas me forjaste, he tenido tantas veces la actitud de los árboles suicidas en los caminos polvorientos y solos, secretamente sin que lo sepas. Debe dolerte todo por haberme hecho así, sin una dulzura para mis ácidos dolores. ¿De dónde vine yo con mi fiereza para no conformarme? Yo no conozco la alegría. Carrusel de niñez que no he soñado nunca. Ah, sin embargo, amo de tal manera la alegría, como amarían las amargas plantas un fruto dulce, madre. Receptor alerta. Hoy no respondas porque te ahogaría. Hoy no respondas mi llanto casi sin lágrimas. Hundo mi angustia en mí para mirar la rama izquierda de mi vida, que no haya puesto sino amor al amasar el corazón de mi hija. Quisiera defenderla de mí misma, como de una fiera, de estos ojos delatadores, de esta voz desgarradora, donde el insomnio hace cavernas,
y para ella, ser alegre, ingenua niña, todas las campanas de la alegría sonaran en mi corazón su Pascua eterna. Yo no recuerdo un llanto igual al de esta noche, como si me hubiera bebido todo el mar y estuviera pugnando por salir de mi pecho. Es un poema a la madre y al hijo también, a la hija al mismo tiempo y a la madre. Y así escribía ella, ¿no? En sus obras completas. Esta es una versión de Daniel Reedy del año 2000. Y bueno, ahí está, ¿no? También lo pueden encontrar en internet y bajar el PDF. Gracias nuevamente, pues, por la invitación. Y me despido, pues, con cariño y mucho aprismo de todos ustedes. Gracias también por haberse congregado aquí. Sí, le agradecemos mucho, compañera Rocío, su intervención, la aceptación de nuestra invitación, ¿no? Para y también que espero que pueda podamos estar con usted para futuros eventos. Y nosotros vamos a participar al respecto. A todos agradecerles su participación, a todos los compañeros, presentando lo que les comenté, un audio, un chat, un chat que se ha creado para dar las invitaciones para esta conferencia. Lo que nos busca a nosotros es establecer la verdad histórica. Como decía al comienzo la compañera Rocío Valencia, Magda Portal es un personaje por lo menos polémico, pero uno no puede bajo una perspectiva solamente ver lo malo y dejar todo lo anterior. El personaje se evalúa integralmente. En este momento hemos visto sus anécdotas que evidentemente todos compartimos, ¿no? Él tiene cierta crítica, ¿no? Una crítica más aguda en su accionar posterior, pero que al momento estamos viendo lo que ella aportó al partido y lo que suma. Y eso es lo que tenemos nosotros que encontrar en todo personaje que ha pertenecido a estado en el partido. Bien, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos ya para el día próximo martes, en la cual veremos el tema de las mujeres alcaldesas en el APA con el magister Carlos Bedoya. Desde ya la invitación y también se les pasará el enlace en el momento oportuno. Con todos ustedes, muchísimas gracias, buenas noches y sea sano. Gracias, sea sano. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. A usted, compañero. Gracias.